como ya saben, tiene un valor de 7 puntos. Si se sacan 20, van a pasar la materia. Así que estudien bastante. Muy bien. Vamos a ver hoy virus respiratorios. Según la Organización Mundial de la Salud, las infecciones respiratorias ocupan el 4º lugar de mortalidad en el mundo. Y de ellas, los principales agentes causales son, en primer lugar, los virus, en segundo lugar, bacterias y en tercer lugar, las micoses, los hongos. De allí la importancia del tema que vamos a ver hoy. Los virus que vamos a ver, vamos a hacerlo un poquito por ahí, son el virus de influenza, parainfluenza, virus sincitial respiratorio, adenovirus, rinovirus y los coronavirus. Comenzamos con el virus influenza. El virus de influenza es el causante de la enfermedad llamada influenza, flu o gripe. Como ven allí, pertenece a la familia Orthomyxoviridae y los géneros son influenza virus, donde vamos a encontrar A, B y C. Y las diferencias entre uno y el otro van a ser de acuerdo a unas proteínas que se encuentran en el núcleo, que se llaman nucleoproteínas, y algunas proteínas de la matriz, que nos van a permitir diferenciar entre A, B y C. Las especies son influenza A, B y C. En cuanto a las características del virus, fíjense, es esférico, pero también puede ser pleomórfico. Es un virus de ARN y tiene en su genoma 8 segmentos que van a estar diferenciados uno del otro. Y tiene una envoltura donde se encuentran estas estructuras que tienen una forma de espícula, donde las más importantes son la hemaglutinina y la neuraminidasa. La transcripción y la replicación de estos virus va a ocurrir en el núcleo de la célula huésped. De allí la importancia de las infecciones porque van a destruir la célula huésped. Y estos virus tienen algo particular, y es que ellos tienen un reordenamiento genético frecuente entre los miembros del mismo género. Ellos tienen variaciones genéticas muy frecuentes y son responsables de epidemias y de pandemias. Ya dijimos que hay influenza A, B y C. Vamos a ver dónde encontramos a influenza A. En algunos animales, como las aves, los murciélagos, en mamíferos, pero también en el ser humano. Influenza B lo vamos a conseguir solamente, exclusivamente en el ser humano. Y el influenza C en el cerdo y en los seres humanos. Causante de epidemias y pandemias. La pandemia más importante que hemos tenido ocurrió en el año 1918, duró un año, hasta el 1919, se llamó gripe española. Y causó la muerte a 20 a 40 millones de personas. Y a partir de ahí han ocurrido varias pandemias importantes con un intervalo aproximadamente de 10 años entre cada una de ellas. Tenemos la última que fue en el año 2009, hace 16 años. Y cada año se producen aproximadamente 1.000 millones de casos de influenza en el mundo, de los cuales 3 a 5 millones son graves y causa 290.000 a 650.000 muertes. La mayoría de estas ocurren en los niños y los países más afectados son los industrializados o en desarrollo. Vamos a hablar entonces del virus. Ya dijimos que es esférico, pleomórfico, que tiene 8 segmentos, que tiene unas proteínas muy importantes en su envoltura, que son la hemaglutinina y la neuraminidasa. Y que también tiene algunas otras proteínas, llamadas proteínas de matriz o de membrana, como las vemos aquí, la M2 y M1, aquí arriba, pero las más importantes son estas que tienen forma de espiga, hemaglutinina y neuraminidasa. Vamos a hablar de la hemaglutinina. Estas dos proteínas, ¿por qué son importantes? Porque una le va a permitir al virus unirse a la célula huésped
Y la otra, que es la neuraminidasa, le va a permitir al virus, que una vez que se han formado viriones, que son réplicas, le va a permitir salir de la célula web. Entonces, fíjense, la hemaglutinina se llama así porque une, aglutina, y M viene de eritrocito, es decir, que vamos a encontrar en eritrocitos de humanos, de pollo, de cobaya, une. Entonces, como ven aquí, esta es la espiga que habían visto en los dibujos anteriores, pero ahora la vemos milimétrica. Fíjense que tiene forma de trímero. Cada uno de estos globitos es un dímero. La hemaglutinina, como tal, la proteína, ella va a tener dos subunidades, 1 y 2, que van a estar unidas por unos puentes disulfuros. Y para que se separen, necesitan unas proteasas. Estas proteasas solamente se encuentran localizadas en el epitelio respiratorio. De allí que solamente cause la enfermedad pulmonar. Por eso que la enfermedad que van a ver influenza solamente está localizada en los pulmones. Entonces forma un trímero. Y este trímero está conformado por 3 unidades. Cada una de estas unidades es un dímero, como ven aquí. Ella se va a unir al ácido ciálico que se encuentra en las membranas de los receptores de la superficie de la membrana del huésped a través de estos globitos que ven en la parte superior, que son descritos como sacos. Estimula la fusión de la cultura del virus a la membrana de la célula huésped. Y es importante porque va a desencadenar la producción de anticuerpos. Cuando nosotros nos enfermamos, tenemos influenza, se desencadena la producción de anticuerpos. Y estos anticuerpos están dirigidos contra la hemaglutinina, que indica que hemos tenido la infección y nos da una protección. Y hay 18 subtipos que van desde 1 hasta 18. Imagínense, 1, 2, 3, 4, 5. Y por eso es que es tan variable el virus, porque tenemos infinidad de variaciones. ¿Quedó claro? Ahora la segunda proteína es la neuraminidasa. Como su nombre lo dice, ASA es una enzima. Y ella se va a encargar entonces de destruir la membrana de esa célula huésped. Destruye o elimina el ácido ciálico de la membrana o de los glucoconjugados. Tiene actividad enzimática y facilita la liberación de los viriones que se han formado. Y por ello es el objetivo del tratamiento de lo que nosotros utilizamos para eliminar el virus, que es el oseltamivir y el zanamivir. Evita también la autoagregación de los viriones, porque cuando los viriones están formándose, también pueden tener ácido ciálico y la neuraminidasa se encarga también de eliminar. Evita la autoagregación. Y también se le ha indicado una función, que es eliminar la capa de moco que se encuentra normalmente en el epitelio respiratorio, dejando libre los receptores para que se una la hemaglutinina. Y hay 11 subtipos que van del 1 al 11. Entonces imagínense, variación del 1 al 11 en la neuraminidasa y en la hemaglutinina del 1 al 18. Son virus totalmente variables. Entonces, ¿para qué es importante esta variabilidad de estas proteínas? Porque hay variaciones que pueden ocurrir a lo largo de los años, que son casi imperceptibles y que ocurren cada año. Estas variaciones, como ven allí, son como tipo escalera, tanto en la hemaglutinina como en la neuraminidasa. Y esto se debe a mutaciones puntuales. Esto va a ser llamado variación antigénica menor y son los responsables de la epidemia cada año que haya a finales de año y que tengamos nuevamente influenza. Y hay otras variaciones que son más graves porque son llamadas saltos, donde no ocurren solamente en ese tipo de virus, sino que también con el virus del cerdo, el virus del murciélago, en combinación con el virus del humano. Entonces ya allí se llama reagrupamiento genético, son saltos, no es que esta escalerita que ven aquí, sino que son saltos más altos, y a eso se le llama variación antigénica mayor. Entonces, las variaciones antigénicas menores son causantes de epidemias y las variaciones antigénicas mayores son causantes de pandemias.
Algo importante es que solamente los virus de influenza A son los que tienen hemaglutinina y neuraminidasa. Entonces, solamente los virus de influenza A son los responsables de las epidemias y de las pandemias. Si yo les digo, ¿influenza B es responsable de epidemia y pandemia? Bien. A ver, ¿cómo hace este virus para ingresar al organismo y causar la infección? Él se va a unir a la membrana por su receptor. Una vez dentro va a perder la envoltura. Se libera el material genético, los 8 segmentos que les había comentado. Este material genético va a ingresar al núcleo y allí se va a producir la transcripción y la replicación de ese material genético. Por otro lado, en el citoplasma se va a producir la síntesis de las proteínas. Y una vez formadas, estas proteínas en el citoplasma se van a acoplar a este material genético y en la membrana se va a ensamblar. Y una vez, bienvenida a la profesora Jenny. Y una vez que ya se han acoplado el material genético con las proteínas y que se ensamblan aquí en la membrana, entonces van a ser liberadas por gemación. Y allí tenemos nuevos viriones. Entonces, aquí fíjense que aquí está la neuraminidasa, que está entre una hemaglutinina y otra, porque está evitando la autoagregación y porque está destruyendo las sociales por la membrana para que salgan los viriones. Entonces, ¿qué sucede con estas células si utilizamos el núcleo? Mueren. Son células que son destruidas, el epitelio respiratorio. Entonces, vamos a ver ahora la patología. El virus se va a adquirir por inhalación, por aerosoles. Se va a replicar en las vías respiratorias. De allí se va a producir la descamación de las células secretoras del moco y la ciliada, porque hay destrucción de las células. Y se producen los síntomas del síndrome gripal, fiebre, malestar general. Para que esto suceda, se va a activar la respuesta inmune, donde vamos a tener formación de anticuerpos y respuesta de linfocitos T. Estos van a ser responsables de la futura protección que vamos a tener. Es decir, tener influenza nos va a dar protección para que no tengamos nuevamente, porque vamos a tener anticuerpos protectores, al menos para esta cepa. Y al mismo tiempo se va a producir interferón, que son responsables de los síntomas que tiene el paciente, de la fiebre, el malestar, todo lo que va a presentar. Esto es lo que sucede normalmente en un paciente que está inmunocompetente. Pero, formas raras, puede ocurrir una epidemia transitoria leve. Raras veces afecta a otros tejidos que no sean el pulmón, por lo que les expliqué que la proteasa solamente se encuentra en el pulmón. Muy raras veces, después de esta epidemia. Y las complicaciones que se pueden presentar son neumonía por infección bacteriana sobreagregada o secundaria. Esta neumonía va a ser por neumococo, por Haemophilus influenza o por Staphylococcus aureus. Y también puede ser que el paciente tenga neumonía viral primaria por el mismo virus y afectación del sistema nervioso central y de la musculatura, pero muy poco frecuente. Se ha descrito que Staphylococcus aureus también podría actuar como esas proteasas que están en el pulmón y mantener la infección por influenza. ¿Cuáles son los síntomas del paciente? Van a variar dependiendo si es un adulto o si es un niño. Si es el adulto va a tener fiebre, malestar, obstrucción nasal, mialgias, dolores musculares muy fuertes, dolor de garganta y tos no productiva. No hay tos con flema o secreción verde y amarilla en influenza. Si hay, ya hay una infección sobreagregada. Eso es el adulto. En los niños sucede lo mismo, pero la fiebre es mucho más alta y además va a estar acompañado de síntomas gastrointestinales, como vómitos y dolor abdominal. Además, como ven aquí, dolor en el oído, infecciones de oído, otitis media, miositis y laringiotraqueobronquitis. Esto es una inflamación de la laringe, de la tráquea y de los bronquios simultáneamente. Las complicaciones, como ya saben, la neumonía viral primaria, neumonía bacteriana sobreagregada, miositis, afectación del corazón, síndromes neurológicos, Guillain-Barré y encefalopatías. ¿Cómo hacemos la nomenclatura? La nomenclatura de los virus de influenza se hace dependiendo si es A
o si es B. Si es A, dijimos que afectaba a animales y a humanos. Entonces, primero identificamos el tipo, que es influenza A. ¿Cuál es el huésped de origen? Si es el pollo, el puerco, caballo, si no es humano. Si es humano, no colocamos el huésped de origen. En tercer lugar, ¿dónde se aisló ese virus? Cuarto, el número de las cepas. Y quinto, el tipo de hemaglutinina y de neuraminidasa que tiene. Entonces, un ejemplo, aquí tenemos un virus de influenza A que se vio en el pato, se ubicó en la comunidad de Alberta, las cepas son 3576 y los antígenos son H1N1. En el caso de gripe B, influenza B, como solamente afecta al humano, ya está sobreentendido. Entonces, tipo B, solamente el número de la cepa, dónde se ubicó, que en este caso es Singapur, y en qué año se aisló. No tiene entonces ni hemaglutinina, ni neuraminidasa, ni de variaciones, ni produce epidemias, ni patis. ¿Quedó claro? Sí. Bien, seguimos. Ahora vamos a hablar de influenza aviar, la gripe aviar. En nuestro país, en el año 2022, se identificó en las costas unas cepas de influenza aviar de alta patogenicidad, identificadas como H5N1 en los pelícanos. Eran pelícanos que morían en la costa, de Anzoátegui y Miranda, Las Partes, Sucre y Var. Pero se dijo que no había riesgo de que infectara al ser humano. Solamente los animales en ese momento fueron infectados. Vamos a ver qué ha pasado en el mundo con influenza aviar. Vamos a ver. En el año 1999, en una comunidad de Hong Kong, fue llevado al médico un niño de 3 años, de origen chino, que tenía fiebre de 40 grados centígrados y dolor abdominal. Al tercer día, dolor de garganta. Lo llevan al médico, le hacen una radiografía de tórax y solamente había inflamación bronquial. Le colocaron antipiréticos y le enviaron a su casa. El niño lo lleva nuevamente porque continuó al sexto día con fiebre más alta, hiperventilación y ya la saturación de oxígeno estaba más baja. Le hacen una radiografía de tórax y tenía neumonía grave. El niño es conectado a ventilación mecánica por insuficiencia respiratoria aguda y al día 11 fallece. Se le hicieron todas las pruebas y ese niño fue el primer caso descrito de gripe aviar H5N1 en los humanos. Se identificó entonces como gripe aviar A Hong Kong 15699 H5N1. Entonces, sí afecta a los seres humanos, sobre todo en contacto estrecho. Este niño en su preescolar tenía contacto con las gallinas que estaban al lado de su preescolar. En los últimos años ya no solamente afecta a las aves, sino que también lo vamos a encontrar en especies mamíferas, en las vacas, en las focas. Ya no de aviar solamente nos queda el nombre, porque ahora afecta también a otros animales, terrestres, marinos, incluso animales domésticos. Desde el año 2022 hay 19 países que han identificado brotes en mamíferos y el año pasado en Estados Unidos en las vacas. Importante es que no hay transmisión de persona a persona como influenza. Es una zoonosis, viene de los animales al ser humano. Actualmente en el mundo hay 973 casos humanos de H5N1 y 470 muertes, distribuidos en todo el país, en 25 países. Importante es la relación con animales, con gallinas, con vacas, en el trabajo o en formas de criativa. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de influenza? Como todos los virus que vamos a ver hoy, con pruebas de diagnóstico moleculares, con PCR. También se pueden hacer pruebas de diagnóstico rápido para detección del antígeno. Estas son muy rápidas, en 10 a 15 minutos tenemos los resultados. Solamente se detectan los primeros días de infección. Y las pruebas genómicas de detección del material genético, PCR, por multiplex o solas. Y por supuesto el aislamiento viral, pero tarda mucho más tiempo, hasta 7 días.
¿Tenemos vacunas? Sí, todos los años tenemos una vacuna diferente para las cepas que estén circulando en ese momento. Para nuestra temporada 25-26, la vacuna es trivalente, es decir, que está en contra del virus de H1N1, H3N2 y un virus del linaje P. Esta vacunación es anual, todos los años, y un linaje diferente. ¿Y a quién se coloca? A todas las personas, incluyendo a las mujeres embarazadas y a los niños a partir de los 6 meses de vida. Y hay dos formas, nasal, por atomizador nasal, o inyectado. Terminamos con influenza. Ese era el más largo. Ahora vamos con parainfluenza. El virus parainfluenza, ¿ustedes recuerdan cuando vimos sarampión y parotiditis? Los paramyxovirus. Ahora vamos a ver parainfluenza, es el virus que va a causar varias infecciones respiratorias. Una de las principales se llama croup o laringotraqueitis, pero también puede causar neumonía, bronquitis y resfriado común. Pertenece a la familia Paramyxoviridae. Hay varios géneros dentro de esa familia que son morbillivirus, donde está el virus de sarampión, los paramyxovirus y los neumovirus. Dentro de estos neumovirus vamos a ver al virus para influenza y el virus sincicial respiratorio. La parotiditis lo vimos anteriormente. Y les había hablado del sincitio, ¿cierto? ¿Se acuerdan con los paramyxovirus? Bueno, sincitio se refiere a uniones celulares. Quiere decir que una célula que es infectada por un virus va a tener posteriormente fusión con las células que están alrededor y se va a formar un amasijo que va a tener varios núcleos. Y eso se llama sincicio. Y es la característica principal de las infecciones por estos virus, como ven allí. En cuanto a las características, fíjense que se parece un poco al anterior, pero porque es esférico y pleomórfico. Pero aquí no hay 8 segmentos, sino que es uno solo. Es monocatenario. Pero hay, y también es de ARN, igual que el anterior. Va a tener también una envoltura, y en esa envoltura hay varias proteínas. Pero las proteínas más importantes, que necesito que se aprendan, son estas. Estas de color celeste que ven allí, que son hemaglutinina, neuraminidasa, que van a tener la misma función del anterior, de unirse, y la proteína de fusión que le va a permitir fundir la envoltura del virus a la membrana de la célula huésped y formar eso que acabamos de ver de los sincicios. Y además tiene función de hemolistina, y de allí la gravedad que produce este virus, sobre todo el virus sincicial respiratorio. La replicación en este caso va a ser en el citoplasma, por lo cual no es tan grave como la anterior, y no hay destrucción de la célula, y son partículas de verdad bastante estables con respecto al anterior, pero son altamente infecciosas. Recuerden que el sarampión era muy infeccioso, igual es para influenza y virus sincicial respiratorio. Solamente con un toque de una superficie ya hay posibilidad, si nos llevamos a la nariz, de infectarnos, porque vive hasta 5 horas en superficie. En cuanto a la transcripción del virus, aquí ya es fácil porque recuerdan el anterior. Allá afectaba el núcleo, aquí no, todo va a ocurrir en el citoplasma. El virus se une a su receptor en la membrana, se produce la replicación y transcripción en el citoplasma, allí mismo se ensamblan las proteínas. Una vez formadas las proteínas y el material genético, se produce el ensamble en la membrana y sale por gemación. Y el núcleo no es afectado, quiere decir que no hay destrucción de la célula. ¿Está claro? ¿Qué clínicas tienen estos pacientes? Hay varios tipos de virus de parainfluenza: 1, 2, 3 y 4. El más frecuente es el 3. Y es el causante de bronquiolitis. Las vías respiratorias van desde las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios. Estos bronquios se van dividiendo hasta bronquíolos y después la unidad funcional, que son los alvéolos. Entonces, los bronquíolos son los más pequeños, los más delgados. Y cuando estos se inflaman, es que se va a producir esto que se llama bronquiolitis.
¿Todo claro? Fosas nasales, laringe, tráquea, bronquio principal derecho e izquierdo, luego se dividen para cada uno de los segmentos, los lóbulos, hasta llegar a los bronquiolos. Y al inflamar esos bronquiolos, se produce lo que es la bronquiolitis. Entonces, como son bronquios muy delgados, muy pequeñitos, si ellos se inflaman, pierden la luz y no va a pasar ahí. Y también va a haber inflamación o alteración de la función del alvéolo, que es donde se realiza el intercambio alvéolo capilar del oxígeno para liberar dióxido de carbono. Entonces son niños que van a tener desaturación. De allí la gravedad de la enfermedad. Entonces, el más frecuente es el para influenza 3, que causa bronquiolitis, neumonía y enfermedad severa en menores de 6 meses. Para influenza 1 y 2 va a causar laringotraqueitis, inflamación de laringe y de tráquea, o llamado CRUP, en los niños de 6 a 18 meses. La clínica de los niños que tienen CRUP es tos perruna o de foca, ronqueras, voz ronca, estridor laríngeo. El estridor laríngeo es porque van a ver que hay estrechez en la laringe que no permite el paso del aire por edema subglótico. Entonces se produce a la inspiración un ruido patológico, es como un silbido en la parte superior. A eso se le llama estridor laríngeo. Y las sibilancias. Sibilancias son pitidos, como piticos, que se van a escuchar ya en la parte de vías aéreas inferiores, en los bronquios y los bronquíolos, porque hay edema e inflamación. Y esto se puede escuchar a la inspiración o la expiración. ¿Quedó claro? El estridor es arriba, en la laringe, y las sibilancias en los bronquios y bronquíolos. Y el parainfluenza 4 causa enfermedad respiratoria superior leve o resfriado común. No produce viremia y la infección no es sistémica, solamente localizada a la vía aérea. Aquí van a ver lo que es el signo del campanario. Dijimos que había edema subglótico, entonces no pasa el aire por la laringe. Aquí lo que ven aquí de color oscuro es el paso del aire a través de la tráquea. Esta es la tráquea, pero en la parte superior, que es donde está la laringe, fíjense que hay edema por debajo de la glotis. Entonces, esto nos da una imagen como un campanario, que en la parte superior es estrecha y luego se va ensanchando, como una campana. Bueno, la parte superior está estrecha, no pasa el aire, y en la parte inferior, que es donde está la tráquea, pasa el aire muy bien. Radiología hay radiopaco y radiolúcido. Los radiopacos lo van a ver blanco y los radiolúcidos lo van a ver de color oscuro, negrito. Entonces esto que ven negrito es el paso del aire. Y la parte superior no pasa nada porque está obstruido, hay edema. Entonces está radiopaco. Bueno, entonces esta enfermedad se llama CRUP o laringotraqueitis y se va a producir porque hay inflamación o edema subglótico que obstruye la vía aérea. Es grave. Hay compromiso de la vida de estos niños. Y los síntomas que vieron, que son ronquera, tos seca, pueden tener signos como taquipnea y taquicardia, y hay retracción supraexterna. Háganle en la rural al niño que llega con tos de foca la radiografía. El signo del campanario, laringotraqueitis de una vez, o CRUP. Entonces es importante porque es muy infeccioso, es la primera causa de infecciones en las salas pediátricas y en los preescolares. La transmisión es contacto de persona a persona y por secreciones respiratorias. El periodo de incubación es corto, de 2 a 6 días, y es un inicio abrupto. La infección primaria ocurre en menores de 5 años. Son niños que dejan en la guardería y en menos de 2 días, 3 días ya tienen tos seca como de boca, porque es sumamente infeccioso. El diagnóstico se hace por PCR, cultivos celulares, y los serotipos se pueden identificar por hemaglutinación. No hay vacunas. Virus sincitial respiratorio. El virus sincitial respiratorio es el principal causante de las bronquiolitis. Más que el anterior, el otro era del
flu o laringotraqueitis. El virus sincitial respiratorio es el principal causante de la bronquiolitis. Igual pertenece a la misma familia, pero el género es neumovirus, y de esto vamos a tener dos serotipos. Solo quiero que recuerden eso, hay dos serotipos. Causa más importante de enfermedad de las vías respiratorias en los lactantes y en los preescolares, causa bronquiolitis y neumonía, pero no solamente afecta a los niños, sino que también se va a producir infecciones durante toda la vida. Y en el adulto, como ya su inmunidad disminuye por la edad, entonces pueden presentar neumonías. Causa infecciones, sobre todo en los ancianos que tienen enfermedades como el COVID, desnutrición, han sido fumadores. El periodo de incubación es corto, de 3 a 5 días. Todos los niños eliminan el virus durante 3 semanas y los adultos rápidamente en 1 a 2 días. Causa 3.6 millones de hospitalizaciones en el mundo anualmente y 100.000 muertes en los niños menores de 5 años. En Estados Unidos, alrededor de 60.000 hospitalizaciones y 10.000 muertes en adultos mayores de 65 años. Entonces, cuando les hablen del virus sincitial respiratorio, no se limiten solamente a los niños, sino también a los adultos mayores de 60 años. ¿Qué hace este virus? ¿Por qué es tan mortal y causa tantos casos de hospitalización y muertes? Fíjense, este es un bronquiolo, como ya les expliqué, y este es su epitelio. ¿Cómo es el epitelio respiratorio? Epitelio cilíndrico, ciliado, pseudosonificado, con células caliciformes, productor de moco. Muy bien, los muchachos están haciendo un monólogo. ¿Cómo te llamas tú? Paul, imagínate. Todavía lo ven, ¿verdad? Bueno, miren, aquí está la luz de ese bronquiolo, fíjense. Esta luz permite el paso del aire. Y tenemos alrededor algunas células que son protectoras, nuestros leucocitos. Y tenemos aquí en la parte inferior el alveolo, que es la unidad funcional pulmonar, donde se produce el intercambio oxígeno y óxido de carbono. Esto es lo normal. Pero ¿qué sucede cuando ese paciente tiene el virus sincitial respiratorio? Esta luz se pierde porque va a estar ocupada por moco, por células, por fibrina. Y fíjense todo este edema que hay alrededor de ese bronquíolo. Ese edema es por infiltración celular que va a causar compresión de la luz de los bronquíolos. Además, allí tenemos las células inflamatorias y hay pérdida de la integridad de ese alveolo. Entonces, además de que no va a pasar el aire por ese bronquíolo que está ocupado por células, por detritos, por fibrina, se pierde la integridad del alveolo y no va a haber oxigenación. Por eso es que estos pacientes fallecen. Entonces, induce la formación de sincitis, hay lesión celular, hay necrosis, mueren los bronquíolos. Hay necrosis de bronquíolos, por esos tapones que se producen allí. Y las pequeñas vías aéreas de los lactantes se obstruyen. Imagínense, son tan delgaditas y con todo esto no pueden respirar. ¿Qué enfermedades produce entonces? Bronquiolitis y o neumonía. Bronquiolitis, el paciente va a tener fiebre, tos, dificultad para respirar y cianosis, que es la coloración azulada de la piel mucosa por disminución de la oxigenación. En niños menores de 1 año, la bronquiolitis. En los adultos, neumonía, sobre todo en aquellos que tienen EPOC, cardiopatías o que están inmunodeprimidos. También puede producir rinitis, febril y faringitis en los niños, es decir, una enfermedad más leve, que todos van a tener bronquiolitis. Y resfriado común. Fíjense que todos estos virus son causas de resfriado común, tanto en niños como en adultos. Este virus va a producir una inmunidad que es parcialmente efectiva. Quiere decir que una vez que se ha padecido de la infección, dijimos que había reinfecciones durante toda la vida, después de la primera infección, las sucesivas no van a afectar el tracto respiratorio inferior, sino que se van a presentar solamente en vía aérea superior como un resfriado común. Es decir, que da cierta inmunidad padecerlo. Por eso es que a lo largo de la vida hay reinfecciones y no pasa nada. No todo el tiempo hay bronquiolitis en los niños. La primera vez. Ya las sucesivas no. Tienen protección.
Entonces, eso lo vieron los investigadores para decidir hacer vacunas. Porque si esto le da protección, podemos crear vacunas. Altos niveles de anticuerpos en la mamá van a proteger al bebé durante los primeros meses de vida. Entonces se encontró que la mamá que había tenido ya la infección y que tenía anticuerpos, le daban protección a su bebé con esos anticuerpos. Y que esas mamás, esos bebés que nacían de madres inmunizadas tenían infecciones después de los 6 meses. Entonces la infección primaria y la infección aún en presencia de anticuerpos puede suceder, pero no afecta al tracto respiratorio inferior. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Igual, PCR y los cultivos celulares aquí son muy difíciles. ¿Hay vacunas? Sí. Estas vacunas son nuevas. Fíjense que son del año 2023 y 2024. Pero no se coloca a los niños. Hay varias vacunas que se han creado, pero solamente se van a colocar a las mujeres embarazadas y a los pacientes mayores de 60 años. A la mujer embarazada para que le dé protección al bebé durante los primeros meses de vida y a los mayores porque ya tienen su inmunidad debilitada. Ahora vamos con los adenovirus. Los adenovirus son totalmente diferentes a los anteriores, porque como su nombre lo dice, adeno, ya viene porque es un virus de ADN. Y este virus pertenece a la familia Adenoviridae, el género más adenovirus y solamente hay uno. Pero tiene varios serotipos, hasta 100 serotipos, de los cuales 52 serotipos infectan al humano. Estos virus, además que son diferentes porque son virus de ADN, van a producir enfermedades que no solamente están localizadas en la vía respiratoria, sino que también van a afectar ojos, cistitis, van a producir cistitis hemorrágica y además infinidad de enfermedades en pacientes inmunosuprimidos y trasplantados. Entonces son diferentes. Y enfermedad gastrointestinal en algunos de las serotipos. Se llaman adenovirus porque se aislaron por primera vez en cultivo de células adenoides en el año 1953. Y hay 7 subgrupos de adenovirus que van desde A hasta la G, es decir, de 1 al 7. Entonces, como ven allí, los órganos afectados van a ser los pulmones, vías respiratorias superiores e inferiores, faringoconjuntivitis, que va a afectar a ojos, cistitis hemorrágica y gastroenteritis. Algo importante también con estos virus que además son utilizados como terapia génica para tratar algunos tipos de cáncer y también se utilizan para crear vacunas. Se usaron en las vacunas recientes contra el coronavirus y también se usan en vacunas contra el VIH. En cuanto a sus características, fíjense que es un virus de ADN de una forma icosaédrica y no tiene ninguna envoltura, pero sus principales antígenos van a ser la exona, las bases pentona y estos elementos que ven aquí que se llaman fibra, que le va a permitir al virus unirse a la membrana de la célula 1. Las características más sobresalientes es que se utilizan como terapia génica y para tratamiento de cáncer. Tienen varios receptores, pero uno de los más importantes es el receptor del adenovirus de Coxsackie. Lo comparten. En cuanto a la transmisión, también es diferente porque no solamente por vía inhalatoria, por aerosoles, sino que también por material fecal, por aguas contaminadas, en contacto con piscinas que tengan agua contaminada, en estanques. Esas piscinas que están inadecuadamente cloradas van a causar conjuntivitis y van a permanecer en forma latente durante muchos años en el tejido linfóide, la amígdala, las adenoides y las placas de piel, como otros virus. Las personas que tienen más riesgo son los menores de 14 años, los niños, también los que se encuentran en hacinamiento, en guarderías, en entrenamiento militar y en club de natación. Entonces, si le dicen un paciente que está en el club de natación, que tiene lesión ocular, adenovirus. Piensen eso. La distribución es mundial y no hay ninguna época del año en que sean más prevalentes. También pueden ser portadores asintomáticos. Usted puede tener los adenovirus y no tiene ningún síntoma. ¿Cómo ingresa este virus a nuestro organismo?
por conjuntiva, de forma inhalatoria por vía aérea superior, luego pasa a vías aéreas inferiores, también al aparato digestivo, de allí pasa a los ganglios linfáticos, posteriormente hace viremia, que no lo habíamos visto por los demás virus, influenza, una viremia leve, de allí a la piel, a múltiples órganos y puede resolverse espontáneamente o puede quedar en latencia. En cuanto a las manifestaciones clínicas, fíjense que va a afectar respiratorio, ocular, gastrointestinal y otras enfermedades. Respiratorio, los síntomas son tos, congestión nasal, fiebre, dolor de garganta, sobre todo en los niños. Y con los virus del grupo C, 1, 2 y 5. Y en los adolescentes, 3, 4 y 7. En los adolescentes y en los adultos. Es causa de neumonías en los niños, en todos los virus, sobre todo el 13, el 7 y el 27. Causa el 10 al 20% de las neumonías. Y en los militares causa algo que se llama síndrome de enfermedad respiratoria aguda, sobre todo los números 4, 7 y 3. En los ojos, la enfermedad puede ser leve o grave. La leve se llama fiebre faringoconjuntival o conjuntivitis difficile, y va a ser producida por los números 3 y 7. Y la enfermedad grave se llama queratoconjuntivitis epidémica, por los números 8, 19 y 37. Es muy contagiosa y se va a encontrar en los lavabos, cuando se lavan las manos, en las toallas que utiliza todo el mundo y se secan con la misma toalla. Bueno, ahí están los adenoides. Inicia como una conjuntivitis aguda, posteriormente queratitis y en forma como una complicación quedan opacidades corneales. La gastroenteritis se va a presentar en un 5 a 15% en los niños como una gastroenteritis viral, sobre todo por los números 40 y 41. Y otras enfermedades, la cistitis hemorrágica, cistitis inflamación, hemorragia con hemorragia en los niños, y esto es agudo. En aquellos niños que tienen inmunosupresión, sobre todo los que han recibido trasplante de médula ósea, en aquellos que han recibido trasplante hepático, hepatitis, y sobre todo recuerden que va a causar infección grave en inmunodeprimidos y trasplantados. Se ha asociado también con cáncer y también con obesidad. Aquí tienen una neumonía por adenovirus grave. Vieron que 10 a 20% de los casos, y a este paciente tenía además atelectasia, que es el cierre del bronquio izquierdo, y se le hizo una broncoscopia y se sacó todo eso, que eso es moco. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Por las muestras correspondientes a cuál tejido ha sido afectado por el órgano. Se hace detección directa del virus por microscopía electrónica o detección de antígenos, detección también de PCR, como ya se ha dicho con los demás virus, y por supuesto el cultivo, es el gold estándar, cultivo celular, pero se obtiene a los 6 días. No hay un tratamiento específico, se recomienda lavado de las manos frecuente y cloración de las piscinas. Habíamos dicho que los reclutas que producían neumonía grave, para evitar eso, en ellos se puede colocar una vacuna atenuada para los tipos 4 y 7 en el personal militar. Y recuerden esto siempre, que se utiliza entonces como vectores para las vacunas de VIH, de ébola, SARS-CoV-2. Y como tratamiento de algunos cánceres de fibrosis quística y de algunas inmunodeficiencias. Rinovirus. Bueno, los rinovirus son causantes número 1 de resfriado común. Ellos no van a afectar vía aérea inferior, una infección localizada, leve, que se autorresuelve sin ningún tratamiento, así que es el menos dañino de todos. Es un virus de ARN, pertenece a la familia picornabilidae y solamente tenemos una sola especie de rinovirus. No tiene envoltura, su replicación en el citoplasma y produce resfriado común. La transmisión es por aerosoles, por fomites o de persona a persona. Y la sintomatología es esta:
estornudo, congestión nasal, catarro, dolor en la faringe, cefalea, malestar, y esto dura 3 a 4 días y se quita sin ningún tipo de tratamiento. Máximo 7 a 10 días. Se describe nariz roja como un reno, muy tupida debido a la congestión que produce. No necesita ninguna prueba de laboratorio, pero si la solicita el paciente, PCR y cultivo. No hay tratamiento específico, se recomienda lavando las manos y no hay vacuna. Y por último, los coronavirus. Los coronavirus no son nuevos. Los coronavirus ya se conocen desde hace muchos años. Y deben su nombre a una corona que tienen alrededor de ellos cuando se ven con el microscopio electrónico. Ven alrededor algo de esto, que son como unas espigas, aquí lo vemos mejor, que son como unas espigas, palo de golf o pétalos, que salen de la envoltura de ese virus. Entonces cuando se ve el microscopio electrónico se ven esos pétalos o palos de golf alrededor y por eso se le llamó coronavirus. Es la segunda causa de resfriado común después de los rinovirus, así se describe. Y ya causaron en el año 2002 algo que se llamó el síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV, en China. Y en Oriente Medio, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, llamado MERS-CoV, en el año 2012. ¿Ven que así se lo doy? Después, ¿qué es el MERS-CoV? ¿Qué es el SARS-CoV? ¿Y eso qué es? Coronavirus. Desde el año 2002 y desde el 2012. Pero esto quedó, así quedó Yahweh y quedó Murray. Hasta ahí. Pero ¿qué pasó? En el año 2019, en diciembre, se reporta por primera vez la presencia de un nuevo coronavirus que no se conocía hasta ese momento y que estaba causando neumonías graves, por la cual murió un paciente en China en el año 2019. Causó neumonía severa en la comunidad de Wuhan, China. Entonces aquí comenzó lo que fue llamado posteriormente pandemia COVID-19. Estos coronavirus vienen de una familia que es la Coronaviridae. Tienen 2 subfamilias y varios géneros. Los géneros importantes son alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus y delta coronavirus. Interesante el alfa y beta porque afectan a los humanos y a los mamíferos, como ven aquí el murciélago, y al ser humano. Y ese nuevo coronavirus que se identificó en el año 2019 tenía que recibir un nombre y le dieron el nombre de nuevo coronavirus, que era un beta coronavirus. ¿Pero qué nomenclatura? SARS-CoV-2. ¿Por qué? Porque producía el síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus 2. Por eso que se llama SARS-CoV-2, el virus. Y produce la enfermedad llamada COVID-19, porque es la enfermedad por coronavirus 2019. Entonces, si se les pregunta, ¿qué virus produce COVID-19? SARS-CoV-2. O coronavirus, me ponen entre paréntesis. Pero SARS-CoV-2 es el virus y COVID-19 es la enfermedad. Vamos a aclarar eso, porque siempre se confunde en el examen, ¿no? Sí. Pregunta de examen. Pregunta de examen. Y dice, a mí no me dijeron nada. Yo no sé qué es eso, SARS-CoV-2. Lo dice. La traducción de COVID, la D es enfermedad en inglés, ¿no? Sí, sí. Entonces, enfermedad del virus corona, al revés, ¿no? Estoy leyendo al revés. Entonces, es la enfermedad del coronavirus. O sea, ya COVID-19 están hablando de la enfermedad. Como el SIDA, como VIH, virus de inmunodeficiencia humana. ¿Qué enfermedad produce? Exacto. Eso es lo que quiero que marquen la diferencia, ¿no? ¿Cuándo es enfermedad y cuándo es virus? En el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana.
¿Qué enfermedad produce? SIDA. Entonces no es el paciente tiene VIH o el paciente tiene SIDA, no. Una cosa es el virus y otra cosa es la enfermedad. Igual aquí, porque sí, ya lo dijimos, pregunta de examen, y si lo estamos repitiendo es porque siempre se confunde. Una cosa es el virus y otra cosa es la enfermedad. Fíjense que la traducción en inglés es enfermedad. Coronavirus disease 2019. Entonces la enfermedad se llama COVID-19. El virus se llama SARS-CoV-2. ¿Qué significa SARS-CoV-2? Y ese coronavirus, ¿qué? Un beta coronavirus. Y es un nuevo coronavirus, perdón, un coronavirus 2. Es decir, ellos trabajaron para ver qué vamos a hacer ahora con esta nueva enfermedad que tenemos. Primero le dan la nomenclatura al virus. Es un coronavirus 2. ¿Pero qué tipo? Es un beta coronavirus. Y ahora, ¿qué nombre le damos al virus? Entonces, se llama SARS-CoV-2 porque produce el síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus. Fíjense en los anteriores. Síndrome respiratorio agudo severo es de China del año 2002. Se llama SARS-CoV. Entonces, como este es el nuevo, le dieron el número 2, SARS-CoV-2. Y en Oriente Medio, síndrome respiratorio del Oriente Medio, MERS-CoV. Si sale otro parecido por allá en el Oriente Medio, MERS-CoV-2. Que no se le olvide, porque esa pregunta de examen y me dice, ay, a mí no me dijeron nada. Yo no sé qué es eso de MERS-CoV-2. Y yo no sé qué es SARS-CoV-2. Todo así. Beta coronavirus. Bueno, en el año 2020 la OMS declaró la pandemia por el COVID-19, es decir, que había infección en todos los países del mundo al mismo tiempo. Y en el 2023 finalizó la pandemia. ¿Cuál fue el saldo? 760 millones de casos, casi 7 millones de fallecidos, que yo pienso que son más, pero eso es lo que se reportó. Y se colocaron 13.000 millones de dosis de vacunas. Todavía tenemos coronavirus, SARS-CoV-2, aún hay COVID-19. Tenemos en América 7.630 casos para agosto de 2025. Y en el resto del mundo hasta 18.000 casos en Europa. Pero ya no es una pandemia, ya ahora es un virus endémico. Vive con nosotros, todos los años hay casos, en todos los meses del año. En cuanto a su estructura, dijimos que era un virus de ARN y que tiene muchas proteínas en su estructura, pero hay una que es especial, que es la glucoproteína espícula, llamada Spike. ¿Por qué? Porque ella, esta que está aquí, le va a permitir al virus fijarse a la célula huésped, como hicieron todos los anteriores, y también es la que va a generar la respuesta inmunológica. Y se supone que se estudió eso para crear las vacunas que se crearon contra el virus. También tiene otras que son las glucoproteínas transmembranas, hemoglobina esterasa, proteínas de matriz, pero importante, la glucoproteína de espícula o spike. Y es esa que le dije al principio que tenía forma de palo del golf, de pétalo, y le da la forma de corona. En cuanto a la patogenia, el virus se va a adquirir por forma inhalatoria, por aerosoles, pero también por contacto directo con fomites, como todos los virus. Contacto con superficies que estén contaminadas, la llevamos a la fisión nasal. Para ingresar a la célula necesita un receptor, y ese receptor es la enzima convertidora de angiotensina 2, o ECA, o AC2, como le quieran llamar. Esa enzima se encuentra en nuestros pulmones, en el intestino, en el corazón, en los riñones, y es la enzima receptora. Ella se encarga normalmente de catalizar que se transforme la angiotensina 2 en angiotensina. Y la angiotensina es un potente vasoconstrictor. Eso lo van a ver ustedes en fisiología. Pero, ya lo vieron. Bueno,
Pero recuerden que ese es el receptor de este virus. Entonces, si tiene receptores en varios órganos, es un virus que no va a producir solamente afectación respiratoria, sino que se transforma en un virus sistémico, de enfermedad sistémica. Entonces van a ver aquí, se une a su receptor del enlace 2, ingresa a la célula, la replicación y transcripción va a ser en el citoplasma. Una vez que se hace el ensamble, pues ya ustedes están expertos, proteínas por un lado, el ensamble de material genético por el otro, se ensamblan en la membrana y salen. Bueno, una vez que salen, pasa a la circulación y ahí se van a producir dos situaciones. Una, que se ha presentado una célula presentadora de antígenos que se lo lleva al linfocito T, citotóxico, y este se encarga de destruir esa célula infectada. Y no pasa nada, ese paciente ni cuenta se da que se infectó. Y ya. Pero puede suceder que esa célula presentadora de antígenos se lo presente a un linfocito T allí. Y este se encarga de activar los macrófagos, los neutrófilos, que van a liberar células, unas sustancias que se llaman, que creo que ya lo vieron o lo van a ver, que forman parte de nuestro sistema inmune, que son las interleucinas. Ellas son proinflamatorias. No, inmunología. Lo de la próxima rotación, ahí vamos volando. Bueno. Ya lo han visto y no lo sé. Sí, porque lo mencionamos y ya no tenemos que explicar nada, porque ya saben. Pero ellos ya con la pandemia me imagino que leyeron la tormenta de citoquinas, ¿verdad? Que era una... Ajá. Leyeron de la tormenta de citoquinas, que en nuestro sistema inmunológico hay unas células, que como los neutrófilos y los macrófagos, que se encargan de producir interleucina 1, interleucina 6, que son proinflamatorios. Y ellos a veces, en lugar de ayudar, lo que hacen es destruir. Entonces, ellos causan lo que se llama la tormenta de citoquinas. Esta tormenta de citoquinas, presten atención, que por eso fue que al principio del año les dije, vayan a la Facultad de Medicina a ver una conferencia. ¿Se acuerdan? Bueno, una vez que tenemos todas estas interleucinas, que son mediadores inflamatorios y van a producir la tormenta de citoquinas, ellos van a causar algo que se llama el síndrome de estrés respiratorio agudo, caracterizado por insuficiencia respiratoria aguda, donde el paciente va a tener que ser conectado a ventilación mecánica o a ventilación no mecánica porque tiene neumonía grave por todos esos mediadores inflamatorios. Además de este síndrome de estrés respiratorio agudo, puede tener sepsis posterior a ello. Y después de esa sepsis termina con falla multiorgánica. Todos los órganos son afectados. ¿Y qué hace la falla multiorgánica? Destruye todos los órganos y el paciente fallece. Entonces, fíjense al principio, se lo presenta al linfocito T citotóxico que limita la infección. No pasó nada, ni cuenta se dio que se infectó. O va a la otra vía, la vía de las citoquinas, con liberación de mediadores inflamatorios y se produce todo esto, que es el síndrome de estrés respiratorio agudo. Pregunta examen también, porque sabe qué causa el síndrome de estrés respiratorio agudo, no sabe. El SARS-CoV-2, COVID-19. Entonces, por aquí la vía de la tormenta de citoquinas, respuesta inflamatoria con falla multiorgánica y muerte celular. Pero también puede suceder, por aquí arriba, que cuando pasa el virus a la circulación, va a ser detectado por los linfocitos B, y los linfocitos B van a producir los anticuerpos que van a generar la protección futura, que indican que ya tuvimos la infección, que si nos volvemos a infectar, ya no nos va a dar grave. O es lo mismo que sucede con las vacunas. Si nos colocan el antígeno, la proteína Spike, en alguna de estas vacunas, se producen linfocitos B y vamos a tener protección de anticuerpos. ¿Quedó claro? Sí. Bueno, espero que este cuadrito se lo aprendan bien. ¿Hay alguna pregunta? Tengo una duda. La tormenta de citoquinas también ocurre a nivel generalizado, o sea, un paciente que está inflamado a nivel general. Sí, en general. No ocurre de forma regional.
No. prueba de infección. Recuerda que aquí cuando dijimos sale de la célula infectada, pasa a la circulación sanguínea. Después de la circulación sanguínea vienen estas células presentadoras de signos. Se lo presentaron tristemente al linfocito TH. Y estas células protectoras nuestras que tenemos, los neutrófilos y los macrófagos, ellos andan por todo nuestro organismo. Ellos están viendo dónde hay alguna infección para actuar. Y donde vean algo, allá va todo esto. Pero esto va a depender del sistema inmunológico de ese paciente. Si es un sistema inmune debilitado, es más probable que esto suceda. Si es un inmunocompetente, bien, no. Generalmente pasa esto. Destruye rápidamente. Por eso es importante inmunología cuando lo vean. Bueno, entonces ya vimos qué es lo que pasa y qué hace este virus en nuestro cuerpo cuando entra. Entonces va a afectar todos los órganos, como tú lo estás preguntando. Los síntomas van a variar dependiendo si afecta pulmón, tos seca, rinorrea, mosquito, congestión nasal, dolor de garganta, tos con sangre, fiebre también, o puede haber tromboembolismo pulmonar. Si afecta el corazón, va a haber dolor torácico, palpitaciones, coagulopatías, infarto, incluso infarto del miocardio puede causar, pericarditis, isquemia. Si afecta los riñones, oliguria, poca orina, anuria, puede haber proteinuria, hiperhipotensión. Estómago, náuseas, vómitos, diarrea. Muchos casos se presentaron así, nunca sospecharon que era coronavirus, con náuseas, vómitos y diarrea. En el sistema nervioso central va a haber pérdida de la memoria, no recuerdan, va a haber pérdida del olfato, del gusto. Esto ustedes sí lo recuerdan, ¿cierto? ¿Qué pasó? En el hígado va a haber aumento de las transaminasas, que son enzimas que nosotros tenemos allí, TGO, TGP, en el hígado. En la sangre o en la circulación va a haber hipoxemia. Y en los ojos, conjuntivitis. Entonces, fíjense, todos los órganos son afectados. Si les preguntamos, ¿afecta solamente el sistema respiratorio? Todos los órganos. Entonces, va a causar enfermedad leve, moderada y severa. Afortunadamente, todos los casos, la gran mayoría son casos leves. Pero menos los de enfermedad severa, casi 7 millones de fallecidos con enfermedad severa. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de COVID-19? Por PCR. PCR es la prueba fundamental actualmente para el COVID-19. ¿Por qué? Porque la detección de antígenos a veces da falsos negativos. Le hacen la prueba, a los 7 días de infección se va a estar negativo. Tiene que ser los 3 primeros días, 3 a 5 días. Y si sale negativo la prueba, hay que hacer una nueva con 48 horas de diferencia para ver si está positiva. Así que es preferible PCR. ¿Tenemos vacunas? Sí. Hay vacunas que se han creado para los niños a partir de los 6 meses de vida. Protege de las formas graves de enfermedad, hospitalización y muerte. Se están colocando en todo el mundo actualmente, solamente en un país hay problemas ahora que no se las quieren colocar a los niños, en Estados Unidos, pero en Venezuela se sigue, seguimos siendo pro vacuna. Pero no teníamos las vacunas actualizadas que son las de ARN. Bueno, así terminamos con los virus respiratorios. Espero que les haya gustado y que recuerden esto. Todos los virus respiratorios son de ARN menos de adenovirus. Todos los virus tienen envoltura. No, los adenovirus no tienen. Todos los demás. Y los rinovirus tampoco. A ver, ¿todo se replica en el citoplasma? Hay dos que no. Los adenovirus, el de influenza, el de núcleo. ¿Y qué otro? Y el adenovirus. Y las proteínas más importantes de cada una, influenza. Ajá. Los paramyxovirus, es decir, para influenza, la misma y hay otra más. La difusión, muy bien. Igual que el virus sincicial respiratorio.
azul. Muy bien. ¿Y el coronavirus? La proteína Spike. Muy bien. ¿Y todos tienen vacuna? Hay dos virus. Para influenza no tiene vacuna y rinovirus tampoco. Muy bien. Hemos terminado. Confía en ti siempre. Éxito en el